Vamos a continuar con el número 13. Vamos a estar haciendo el video número 13 para no quedar un poco confundidos quizá con lo que estoy hablando. Y estamos hablando de ciertas verdades que son importantes para conocer. La primera verdad es que somos una de las corrientes que hay dentro del gran río de Dios. En el video anterior, en el número 2, hablábamos de eso. Verdad número uno, somos una de las corrientes que hay dentro del gran río de Dios. El autor dice, llegué a la fe en Jesucristo dentro de la tradición del protestantismo evangélico, más concretamente la corriente pentecostal de la iglesia, dice el autor. El movimiento evangélico en general remonta sus raíces hace 500 años, con la reforma iniciada por Martín Lutero. Creo que usted debe conocer esa parte de la historia. Dice el autor, a lo largo de los siglos, este ha sido formado por una gran cantidad de líderes y movimientos, entre los cuales se hallan Juan Calvino, Jonathan Edwards, el gran avivamiento de los siglos XVIII y XIX, Charles Finney, Sahosner Trush, William J. Seymour, Aimee Semple, McPherson y Billy Graham. Estos son, te puede buscarlo. Entre los maravillosos puntos distintivos de este movimiento se encuentran, o sea, ¿qué deja notar el movimiento pentecostal? Bueno, dice el autor, uno de los puntos distintivos del movimiento pentecostal es el compromiso a llevar a las personas a tener una relación personal con Jesús. Número dos, el énfasis en alcanzar activamente el mundo con el Evangelio. Número tres, la profunda convicción de que las Escrituras son la palabra de Dios. Y número cuatro, el enfoque central en la cruz de Jesucristo. Estos son cuatro puntos distintivos del movimiento pentecostal. Y dice el autor, amo la corriente evangélica de la historia cristiana y no estaría aquí escribiendo ni dirigiendo sin ella. Sin embargo, yo también he sufrido por las formas en que ésta ha perdido su contacto con los legados positivos y la historia de la iglesia general. Una de las cuales es el segundo de los cuatro fallos: insistir en trabajar para Dios más que en pasar tiempo con Dios. Acuérdense de esos fallos, ¿verdad? Fue lo que me llevó a abrazar el concepto falso de que la productividad, el hacer mucho en el ministerio, es equivalente a la madurez espiritual. Eso es lo que pensamos, que el que hace mucho, el que hace mucho, el que trabaja mucho en las cosas de Dios, el que está siempre ocupado en los asuntos de Dios, en el Evangelio y en todo eso, pues es buen cristiano. El que predica mucho, el que siempre está adelante en la iglesia, ese es buen cristiano. Es lo que nosotros pensamos, que eso nos hace buenos cristianos. Y eso es lo que él dice. Es equivalente, dice él, a ser maduro. Y nosotros pensamos eso. Porque fulano predica, él es maduro espiritualmente. Y no, no es así. Porque fulanita canta, es maduro, es un buen cristiano, es un gran cristiano. No, tal como tuvo por resultado la formación de seguidores de Cristo e iglesias que eran superficiales. O sea, eran muy superficiales, no aprendían gran cosa, estaban en un mundo superficial, pero no había crecimiento en ellos, ni tampoco se reproducían ni aprendían la palabra como debía ser. Entonces, él dice, necesitamos volver a nuestras raíces, no solo las raíces como evangélicos, sino también nuestras raíces como parte del cuerpo mundial e histórico de Cristo. Esto exige de nosotros una disposición a aprender de los cristianos a través de toda la historia de la iglesia y también de los cristianos en el mundo entero, los cuales pueden ser muy diferentes a nosotros y lo podemos hacer sin perder las características distintivas y los dones con los cuales nuestra propia tradición contribuye a la iglesia más amplia y a su misión. Número dos, la verdad número dos, somos una iglesia global con tres ramas. ¿A qué se refiere el autor con decir esto? En el mundo de hoy existen tres ramas principales de la iglesia cristiana. Una rama es la ortodoxa, la rama católica, romana y protestante. Sin embargo, durante el 1554, los primeros años de la cristiandad, solo había una iglesia. Realmente es así.
Cuando surgían problemas teológicos o divisiones, los obispos y líderes de las cinco ciudades principales de los imperios romano y bizantino, Alejandría, Roma, Jerusalén, Antioquía y Constantinopla, se reunían para considerarlos. Esas reuniones llegaron a ser conocidas como concilios ecuménicos o de toda la iglesia. El objetivo de esto consistía en resolver cuestiones espinosas como la Trinidad, la naturaleza de Jesús como plenamente Dios y plenamente humano. El primer concilio se celebró cuando el emperador romano Constantino convocó a los obispos a la ciudad griega de Nicea a fin de establecer una doctrina para toda la iglesia. Esto dio como resultado el credo, a lo que se llamó el credo niceno, credo niceno, en el año 325 después de Cristo. Un segundo concilio de obispos se reunió entonces en Constantinopla, en el presente Estambul, en el año 381 después de Cristo. Esta historia es importante, hermano. ¿Para qué? Para revisar y ampliar ese documento y aprobar la versión final que conocemos hoy del credo niceno, y podríamos ver eso después. Lo que hace que el credo niceno sea tan importante es que ha definido los fundamentos de la fe cristiana bíblica durante más de 1600 años. Las tres ramas principales de la iglesia cristiana, católica romana, protestante y ortodoxa, están de acuerdo en que este credo, o sea, esa regla de fe, nos proporcionan un fundamento para la lectura correcta de las escrituras. Hasta el día de hoy, en el mundo entero, hay iglesias cristianas que recitan el credo cada semana en su culto de adoración. Las tres ramas de la iglesia consideran que toda persona o grupo de personas que no esté de acuerdo con el credo niceno se halla fuera de los límites de la fe cristiana y se vuelve entonces una secta. El gran cisma que terminó dividiendo a la iglesia tuvo lugar en el 1054. Se había ido formando durante siglos y tenía unas complejas raíces políticas, culturales, lingüísticas y teológicas. En la siguiente página, el gráfico ofrece una perspectiva ortodoxa de esa división y su impacto en la historia de la iglesia. Esto es historia. El gran cisma se produjo cuando el obispo de Roma hizo un cambio en el credo niceno sin consultar a las demás iglesias. Al hacerlo, se estaba declarando infalible en asuntos de doctrina y fe. Los líderes de las otras ciudades lo excomulgaron. Entonces, él los excomulgó a ellos. O sea, cada quien excomulgó o lo sacó, lo eliminó. Después de aquello, el lugar donde uno viviera determinaba si formaba parte de la iglesia oriental, o sea, la ortodoxa, u occidental, o sea, la católica romana. Aquí está ese es la división, ¿verdad? La era del Nuevo Testamento, la iglesia es una, ese era el credo, santa, católica y apostólica. Y también estaba la iglesia ortodoxa. La iglesia es una, ¿verdad? Estaban también los pentecostales, el primer concilio ecuménico credo en el 325, y en el 1054 ya ahí entra el oriente y occidente. El cisma fue seguido por las cruzadas militares de la Iglesia Católica, eso es historia, que comenzaron a finales del siglo XI cuando recuperaron Jerusalén de manos de los musulmanes. Los cruzados también atacaron y saquearon a las iglesias orientales a lo largo del camino. El asedio y saqueo de las iglesias, los conventos y monasterios de Constantinopla en el año 1204. Esto infligió una profunda herida que aún no ha sanado del todo hasta el día de hoy. Básicamente, la iglesia oriental y la occidental no se hablaron la una a la otra durante 900 años. La corrupción y la decadencia posteriores de la iglesia católica romana llevaron a un segundo gran cisma que fue la reforma protestante. Esto es historia importante. Y esa reforma protestante ocurrió en el año 1517. El protestantismo, somos nosotros, reemplazó la autoridad del Papa con la actualidad de las escrituras. Ahora, cada persona tenía poder para leer e interpretar la Biblia por su cuenta. Esto fue un gran avance,
puesto que les daba a las personas un acceso directo a Jesús en las Escrituras. Sin embargo, también tuvo como consecuencia una iglesia protestante que experimentaría más de 300.000 divisiones en los siglos posteriores. A los creyentes se les había hecho fácil romper con lo existente para comenzar sus propias iglesias sin conexión con la iglesia histórica más amplia. Aquí hallamos dos verdades críticamente importantes que necesitamos aprender de esto en lo que se relaciona con hacer discípulos de Jesús profundamente transformados. Los primeros 1054 años de la iglesia nos pertenecen a todos nosotros, los ortodoxos, los católicos romanos y a los protestantes. Me he encontrado a muchos cristianos, dice el autor, que prescinden de esta historia, o sea, no la conocen, actuando como si la iglesia hubiera saltado de alguna manera desde el libro de Hechos hasta la Reforma, que no es así. Según su punto de vista, los creyentes que no son protestantes, evangélicos o carismáticos probablemente no sean cristianos en realidad. Ellos siguen intonando el hecho de que los escritores del credo niceno declararon como herética a toda la iglesia que los escritores del credo niceno no conocían, ¿verdad? De sí mismas como la única iglesia verdadera. La historia temprana de la iglesia es parte esencial de la historia protestante, nuestra familia eclesial, con todas sus verrugas e imperfecciones. Tenemos mucho que aprender de los hermanos y hermanas que vinieron antes de nosotros, en especial de los que son muy diferentes a nosotros. Esto es parte de lo que hay que aprender acerca de la historia de la iglesia para que entendamos por qué estamos tan mal formados informados en cuanto a lo que es la iglesia cristiana. La tradición protestante no constituye la iglesia entera. Los verdaderos creyentes son aquellos que tienen una relación viva con Jesucristo, confiando en que Él murió por nuestros pecados, que Jesús resucitó de nuevo para darnos una vida nueva. Ellos no tienen que asistir a nuestra iglesia ni pertenecer a nuestra tradición para tener una fe auténtica. Es mucho lo que podemos aprender acerca de Dios y la vida cristiana con los creyentes ortodoxos y con los católicos romanos, aunque todas las tradiciones, incluyendo la nuestra, tengan sus problemas y diferencias, dice el autor. No podemos creer que somos los únicos. Cada quien tiene una verdad, su propia verdad, y nosotros tenemos que trabajar como verdaderos discípulos, entendiendo la historia para cuando nos hagan preguntas, tener respuestas sabias y no respuestas que puedan dañar a otros y que puedan herir a otros y que puedan alejar a otros de Cristo Jesús. El plan de ser discípulos sanos es hacer discípulos sanos que tengan la verdad de las Escrituras y tengan el conocimiento de la historia de la iglesia cristiana de una forma verdadera, de una forma clara. Así es que hice dos videos hoy para mostrarle esta parte de la historia de la iglesia cristiana. Bendiciones.